Hi everyone and welcome to a new video. In my previous video I explained the three main types of sentences and how to deal with them, how to report them. Yet in this video I'm going to be working more precisely with the reporting verb that introduces the indirect speech or the direct speech. This said, let's get the ball rolling. As I explained in the previous video, we use reported speech when we want to report what someone has said. I mean, when we want to say in our own words what a person has told us. Okay, apart from that, we were working with three main types of sentences. On the one hand, we were working with statements, las oraciones enunciativas que podían ser afirmativas o negativas, questions or interrogative sentences, and finally a third group that had to do with the command, request, and orders. Apart from that, I gave you a kind of rule or a kind of cheat set so that you could understand better the changes that each of these sentences undergo. This said, let me revise it. And this is the cheat set I was talking about. So when working with statements, remember that we need to change pronouns, verb tense, and also place and time expressions. And as we saw in the previous video, when we introduce statements or when we want to create an indirect sentence from a direct one that is a statement, we usually use the verb say. Normalmente cuando utilizamos oraciones, o sea, cuando tenemos una oración enunciativa y tengo que pasar de direct a indirect speech, es muy común utilizar el verbo say. Then, on the other hand, when we work with questions, we need to divide or distinguish between yes-no questions that are going to be created with the ping structure, something like if or whether plus the subject and the verb, and the WH questions that, on the other hand, are going to include the WH word that appears in direct speech. Recordad que teníamos que distinguir entre oraciones de sí o no y oraciones de preguntas largas, ¿no? O sea, una respuesta como mucho más larga, ¿vale? Entonces, una vez que hemos distinguido eso, teníamos que tener en cuenta que íbamos a crear una pregunta indirecta y que, por tanto, el signo de interrogación desaparecía y que también tenía que tener en cuenta que tenía que mostrar mi sujeto al principio, después el verbo y todo lo demás, a pesar de que la estructura de la pregunta no fuese de este modo. When we are working with questions, we usually introduce them by means of the verb ask or want to know, ¿vale? Suelen ser los verbos más comunes. Por otra parte, when we are working with commands, requests, and orders, it was crucial to distinguish between affirmative and negative sentences. In this case, we are also changing pronouns, we are changing time and place expressions, but we never change the verb in the same way we did with statements and questions. In this case, we're going to introduce the verb with to plus the infinitive or not to plus the infinitive if the sentence is affirmative or negative, respectively. In this case, we need to consider as well that these sentences were commonly introduced by means of the verb tell, in the past told. Estas solían ser introducidas por ese tipo de verbo. The reason why I'm talking about verbs all the time is because this video has to do with reporting verbs. And this is exactly what I'm going to introduce you now. And yes, it's necessary to talk a little bit about verbs. We know that English is quite rich in terms of verbs, and in this case, we're going to introduce the most common reporting verbs. This is also something that you have in this PDF with all the information, and it is necessary to practice quite a lot so you can understand the structure of the different reporting verbs. I have decided to arrange verbs into different categories. The first type has to do with statements. Normalmente cuando introducimos statements, oraciones enunciativas, solemos hacerlo a través del verbo say. As you can see here, the verb say has the following structure. There's no object. Nunca voy a decir say Peter that, lo que sea, sino directamente say that, no sé qué, no sé cuánto. De hecho, en caso de que quisiese marcar a qué persona le digo algo, sería a través de to plus la persona, ¿ok? This is a kind of structure. Y esta estructura que estoy introduciendo con el verbo say sería la misma o sería compartida por cualquiera de esos verbos. Es decir, si cuando yo te doy una oración en direct speech y me lo cambias a indirect,
en vez de ponerte el verbo say, te meto el verbo admit, por ejemplo, she admitted, pues sería she admitted that y todo lo demás, porque la estructura que lleva adjunta ese verbo de alguna manera, pues en este caso es la misma que la de say. Es decir, tenemos que aprendernos las estructuras de cada uno de los verbos. Yet, if the verb, instead of saying say, is told, si el verbo en vez de decir say es told, también es algo posible en los statements, aunque told o tell en infinitivo o presente es mucho más común en las órdenes, la estructura es distinta, because you tell somebody that whatever. ¿Vale? Es decir, aquí sí que es, no es decir algo, sino contar a alguien algo. Somehow, okay? And I need to say something like, I told him that he should do this, or whatever the sentence, yeah? Now, what about type 2 and 3? Well, in this case, we're going to work with questions and commands, orders, and so on, respectively. On the one hand, when working with questions, it is usually common to find the verb ask, ¿vale? Siempre que tenemos el verbo ask, lo mismo nos pasaría con wonder, want to know. Tendríamos que elegir entre if or the WH word, and then the full sentence. Meteríamos toda esa oración, siempre recordando pues que primero va el sujeto, luego el verbo y todo lo demás. Si hablamos de cómo introducir los commands, orders, and so on and so forth, in this case, the most common one was tell, for instance, el que tenemos en, el que tenemos en el apartado 5. Tell follows the following structure. It's compulsory to insert an object, and then depending on whether the sentence is or the command is in the affirmative or negative form, I'll do it with not to or only to plus the infinitive. Sin embargo, si el verbo que yo tengo no pertenece al grupo 5 y pertenece al grupo 4, me desharía del objeto y directamente diría, I don't know, he refused to whatever, ¿vale? Yo sería quien os dé ese verbo y en la mayoría de los ejercicios pues se nos da el verbo. Lo que tenemos que aprendernos es la estructura que llevan consigo, ¿vale? Que los verbos, por ejemplo, del grupo 5 me obligan a meter un objeto, sin embargo, con los del verbo 4 pues no es obligatorio y son estructuras pues particulares de ese tipo de verbos que, como digo, pues nos tenemos que aprender de memoria. Now, in the previous video, if you remember, there was a sentence with suggested. Había una oración con suggested. Y es que el ejercicio decía algo como let's practice. Vale, pues siempre que tengamos algo tipo let's practice, it must be something like the teacher suggested practicing. Y es que la razón por la que después de suggested tengo un verbo con ing es porque todos los verbos que pertenecen a este grupo 6 llevan lo que se conoce como gerund, es decir, el verbo con ing, ¿vale? Entonces sería obligatorio ponerlo así. Sin embargo, tal y como podemos ver en el grupo 7, el verbo suggested aparece con otra estructura distinta, ya que además de decir the teacher suggested practicing, imagine, I can say as well, the teacher suggested that we should practice, for instance. Both are possible. The one with the gerund sounds more English, sonaría mucho más inglés que la del segundo grupo, pero también sería posible, ¿ok? Then we have, last but not least, verbs with prepositions. Por último tendríamos verbos con preposición, lo que se conoce en español, pues ese típico complemento de régimen, ¿vale? Es decir, esa preposición que es obligatoria para cierto verbo, ¿vale? Por ejemplo, siempre que insistes en algo. Por ejemplo, insist on. O otro muy común de cara al examen, you apologize for doing something, ¿vale? Entonces, estas estructuras no solo me tendría que aprender que este verbo lleva a su ladito X preposición y es esa y no otra, ¿vale? Sino que además me tendría que aprender que después de esa preposición siempre voy a tener un gerundio, es decir, voy a meter un verbo con ing. ¿Ok? Y eso es obligatorio. La preposición es algo que me tengo que aprender como tal, pero soy yo la que tendré que meter el verbo en gerundio, ¿vale? Y será obligatorio acordarme. De hecho, es una cosa muy común que después de una preposición, pues siempre el verbo lleva ing. Es algo obligatorio. Con lo cual, dicho esto, sabríamos que cada verbo tiene una estructura distinta y para introducir y entender todo esto de algún modo, pues we need to practice.
And now, practice makes perfect. Here you can see how, as we've been working, you can see different examples of reported speech sentences, ¿vale? Oraciones en reported speech, que son las que nos aparecen entre comas. La principal diferencia entre las oraciones simplonas que habíamos aprendido en el vídeo anterior y las que tenemos aquí, es que aquí nos obligan a meter ciertos verbos, y para ello me tengo que saber las estructuras. Estos verbos y sus diferentes estructuras y cómo funcionan también están especificados en el PDF, pero si no, podéis volver atrás en el vídeo y comprobarlo. So, try to do this exercise and then we check it together. Let's check the exercise, but before working with it, I don't know if you've noticed that I answered the teacher's suggested sentence, okay? If I have the structure of let's, o what about, why don't we, and this kind of thing, cuando tengo ese tipo de estructuras, normalmente me obligan a meterlo con suggested, porque al final sugiero hacer algo. Ese let's practice es vamos a practicar, que saldría de alguna forma de mi boca, y cuando yo hago el reported o el indirect speech, me tendría que saber que después del verbo suggested tendría ing. Las dos cosas importantes no es solo que el verbo lleva ing, porque es la estructura propia del verbo suggested. También, como hemos visto anteriormente, sería posible decir the teacher suggested that we should practice. It also makes sense, but it's not as the English as the structure with the ing. Pero además de eso hay una cosa muy curiosa, y es que me deshago de ese let's para directamente centrarme en el verbo. ¿Por qué? Porque estos verbos con los que estamos trabajando son verbos que tienen una carga bastante poderosa en su significado. Es decir, no son verbos tan simplones o básicos como say, que puede decir algo y ya está. En este caso hablamos de dar la razón, ofrecer algo, aconsejar, sugerir. Es decir, son verbos que implican que una parte de la oración que ya de alguna manera me introduce lo que el verbo va a decir, pues desaparezca, ¿vale? Lo vamos a ver, por ejemplo, en el siguiente ejemplo, en la oración que dice Greg, you are right, me está dando la razón ya de por sí. I also think the water should have been warmer last week. When I reported, I removed you are right. Me deshago del you are right. ¿Por qué? Porque ya va dentro de agreed. Si tú das la razón a alguien, pues implica que ya le has dicho que tiene razón, ¿vale? Con lo cual, Greg agreed that the water should have been warmer the week before. Ese should have been se mantiene, porque tal y como vimos en el vídeo anterior, no cambia, pero sí que cambia la expresión de tiempo. Es el last week a the week before, ¿sí? Es decir, tengo un statement, sigo todas las normas que he visto con el statement, pero tengo un verbo un tanto particular que tiene una estructura propia de ese verbo. Es decir, después de agree me tengo que saber que la estructura es con that y la reported sentence, ¿ok? Y es una cosa que me tengo que aprender. Habría dos maneras de jugar o de trabajar con los reporting verbs. Por un lado, los puedo dar yo y facilitaros el trabajo, o por otro lado, sois vosotros quienes tenéis que elegirlo. En este caso es fácil, y bueno, lo veréis en el resto también, elegir que aquí precisamente es agree, porque la oración dice you are right. Siempre nos darán una pista que digas, bueno, es que si quito esto, lo va a seguir manteniendo el significado del verbo. ¿Vale? With the sentence Miss Jones. Okay, everyone, stop writing, put your pens down and close your books. In this case, Miss Jones told everyone to stop writing, put the pens down and close their books. Cambiaríamos en este caso solo lo que son los pronombres, porque todo lo demás se quedaría en infinitivo, ya que como hemos visto, el verbo tell, que en pasado sería told, se introduce de esta forma, ¿vale? If James said something like, I can help you transport this sofa next week. I reported se ofreció. I can do it. So he offered to help or to help me transport that. Acordaos de ese this, I said that. That sofa, the following week. Cambiaría la expresión de tiempo. Y en este caso hablo de que es ofrecerse porque él dice, yo puedo hacerlo. I can do it. So he offered himself to do it, ¿vale? Si tengo, he said, there is no way I'm paying that bill. I'm not doing it. Ya con ese I'm not doing it, ya you refuse to do it. Te niegas a hacerlo. So he refused to pay that bill. Y en este caso, a pesar de que la oración que yo tenga, igual que nos ocurre en la anterior, en la de James, tú lo ves y dices, ups, es que es un statement. Sí, es un statement, tenéis toda la razón. Pero
lo tengo que introducir con el to porque son normas específicas de estos verbos. En este caso, de offer y de refuse. Y siempre que tenga offer o siempre que tenga refuse, voy a seguir esta estructura, sea un statement o sea lo que sea. ¿Sí? Vale. Después, Dave, I didn't use that laptop yesterday. I didn't use it. So he denied, negó, using that laptop the day before. Okay, or yesterday is also okay in this case, but we usually say the day before. ¿Vale? Y en este caso te niegas a usarlo. Y después de deny tengo ing. Por mucho que sea un statement, la norma de deny es utilizar ing. Puede que alguno de estos verbos no aparezca en la slide before. The thing is, there's like a huge list of verbs, ¿vale? Es una lista inmensa de verbos. Si buscáis en internet, pues habrá muchos más. Pero al final, practicando es como se nos queda todo esto mucho mejor, ¿vale? The question, also, the sentence of Jace, it's completely your fault that the carpet is burned, Harry. Es completamente tu fallo, o sea, es tu error, ¿sabes? Pues culpó a Harry. So Daisy blamed Harry for burning the carpet. Aquí tenemos como blame, tiene for, and you blame someone for doing something. Son estructuras que nos tenemos que aprender, ¿vale? Y pues practicando lo acabaremos haciendo. Don't forget to take your medicine while you are on holiday next week. His mother reminded him to take his medication. ¿Ok? Ese don't forget es igual que reminded, le recordó. Pues me deshago de esa parte, ¿vale? His mother reminded him to take his medication. Y cuidado, porque aquí tengo una subordinada y ahora tengo un trozo de oración que de verdad es un statement puro como tal. Así que sigo cambiando todo. While he was on holiday the following week. ¿Vale? Es decir, tengo que estar pendiente de muchas cosas y sobre todo en las subordinadas, pues todo cambia, ¿vale? Así que si tenemos más de un verbo, cuidadito porque seguramente cambia. Then, Stan, I don't think driving for 14 hours continuously is a good idea. So Burley discouraged Stan from driving for 14 hours continuously. Es like como que le quitó la razón, que no pensaba eso. Pues entonces me deshago de I don't think, because it's somehow implicit in the meaning of discourage. Lo que podéis ver es cómo estos verbos me obligan a quitar una parte de la oración, ¿vale? Porque ese significado de la oración que estoy dando, digamos, extra, ya lo lleva el verbo implícito en su significado. Y además de eso, tengo que tener en cuenta que cada uno de estos verbos tiene una estructura. But guys, don't panic. You're going to find a lot of exercises to practice, and to be honest, the most common ones are suggested, apologize for, promise to do something, and these kind of things. And this is it. After watching this video, you must be able to report sentences. So in other words, as I explained before, to change from direct to indirect speech without any kind of problem. But above all, you must be able to report sentences according to the different types of reporting verbs. Remember, and this is something that you need to practice quite a lot, perhaps the verbs that you can the exercises that you can find in the description really help you. But you need to learn by heart the different structures of the reporting verbs. Apart from that, just as a reminder, remember that I always be available via email in case you have further doubts. This said, have a lovely day and see you soon.